Antropoceno. Muy buenas noches a todos los presentes aquí en la sala Antropoceno, en el quinto encuentro de la tercera temporada. Antropoceno todos los jueves para tratar temas de interés, conocer nuevas personas e intercambiar ideas. Hoy vamos a hacerla muy breve, vamos a charlar con Fernando Chino Navarro, una persona que nació en junio del 57 en San Antonio Este, donde cursó sus estudios primarios y secundarios y luego se vino a la zona de Lomas de Zamora a hacer sus trabajos y estudios de universidad. Ingresó en la Facultad de Derecho en la Universidad de El Salvador y se graduó hace unos años como abogado. Al principio estuvo en la política en Loma de Zamora en los años 80 a través del Partido Intransigente como concejal y presidente, pasó por el Frejupo y luego el año 2000 se sumó al proyecto militante de Néstor Kirchner, quien entonces era gobernador de la provincia de Santa Cruz. Tuvo varios roles y diversas tareas en política a lo largo de estos últimos 20 años. Fue asesor del Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado, asesor del Subsecretariado de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación, diputado provincial y presidente del bloque del Frente para la Victoria, y también fue vicepresidente primero de la Honorable Cámara de Diputados en la provincia de Buenos Aires durante casi todo el 2009. Varios roles en el gobierno y actualmente se desempeña como secretario de Relaciones con la Sociedad Civil y Desarrollo Comunitario de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Hoy lo convocamos con un tema para hablar de más conocimiento territorial y menos barullo político. Bienvenido, Fernando. Un gusto. Te damos Yo la tenía, palabra unos 20-25 minutos y después abrimos el debate a la gente que quiera charlar contigo, ¿te parece? yo tenía en mente una charla, pero repito, no tenía en cuenta lo del partido. Más allá que nunca estuvo en mis planes verlo, supongo que la mayoría de la gente lo va a ver. Así que voy a modificar lo que tenía pensado y voy a tratar de ser más breve. Por ahí lo que digo no tiene que ver con el título de la charla, pero para ver si podemos tener aunque sea un breve intercambio. Yo planteo desde hace mucho tiempo como una expresión, yo integro una organización que se llama Movimiento Evita. Allí casi todos coincidimos, digo casi todos porque al ser movimiento no somos una organización con postulados o dogmas, más allá que tenemos una línea política y tratamos de respetarla, pero casi todos coincidimos que Argentina empieza una profunda crisis de la cual no se recuperó en 1975, que se consolida con la dictadura de Videla Martínez de Hoz, y desde ahí nunca más nos recuperamos. Nunca más encontramos un modelo que existía hasta antes de la dictadura. Un modelo que era un Estado con una actividad económica, política, institucional y cultural importante, un modelo que implicaba industria nacional, con una industria liviana muy fuerte y caminando con dificultades a la industria pesada, con mercado interno, con trabajadores organizados, una sociedad homogénea, y da la impresión, por supuesto todo esto dicho genéricamente, porque debe haber argumentos e información que pueden contrarrestar parcialmente lo que afirmo, pero da la impresión que a mediados de la década del 30, cuando la élite que conducía a Argentina, mayoritariamente conservadora, se percata que Inglaterra prescinde de Argentina en el rol de aliado que tenía hasta ese momento y que el mundo camina hacia una Segunda Guerra Mundial después de la crisis del 30, esa dirigencia conservadora mayoritariamente comienza a pensar otra Argentina y empieza la política de sustitución de importaciones, empieza la política de pensar más en lo propio, por eso nace la Junta Nacional de Carne, la Junta Nacional de Grano. Digo esto porque eran conservadores, tenían una mirada de una Argentina para pocos, con trabajadores con muy pocos derechos y escasos salarios, pero tenían una cabeza importante de pensar una Argentina en un mundo que estaba cambiando a mucha velocidad. Cuando se produce la Segunda Guerra Mundial y aparece la revolución del 43 y luego irrumpe Perón, Perón toma mucho de eso, que esos instrumentos que ya se habían empezado a pergeñar en los años anteriores,
con un agregado que le da a Argentina una diferencia sustancial, abrumadoramente, nos diferencia en forma abrumadora positivamente del resto de los países hermanos de América Latina, de América Morena, de América Diversa, de la América Indígena, que es darle derecho a los trabajadores. Ese darle derecho a los trabajadores implicó, por supuesto, una gran organización, consolidó una sociedad homogénea. Esto está en el marco del estado de bienestar que se genera post Segunda Guerra Mundial en Occidente. Argentina se nutre de esa política, pero Perón la transforma en una política de equidad y de igualdad. Cuando Perón es derrocado en el 55, si bien hay retrocesos muy importantes, el endeudamiento con el Fondo, el endeudamiento con el Club de París, la aparición de actores que hasta ese momento no tenían cabida en la economía nacional, las políticas de fondo que Perón había construido no pudieron ser arrasadas, ni no sé si siquiera se intentó, más allá del endeudamiento, que sí fue un elemento novedoso negativo para los intereses nacionales, modificar el esquema que Perón había construido, y cuando llega Frondizi, luego de la división de la Unión Cívica Radical, eso se mantiene. Por supuesto se mantiene con matices, no es lo mismo Frondizi que Perón. Después llega Guido, después llega Ilia, llega Onganía. Es decir, que hasta el 75 ese esquema más o menos se va manteniendo, que se puede mover como un barco, como un auto en una autopista, carril izquierdo, carril centro, carril derecho. Pero a nadie se le ocurría discutir el mercado interno, a nadie se le ocurría discutir la industria nacional, a nadie se le ocurría discutir quitarle derechos a los trabajadores. Podía haber otro tipo de discusiones más de rango ideológico en un mundo que tenía una lucha bipolar importante. Y en los 70 eso, mediados de los 70 eso se acaba. Pero no se acaba en Argentina, se acaba en el mundo, porque cuando la renta petrolera se transforma en la renta financiera y se impone en la renta industrial, cambia el mundo. Los demás países de Occidente, yo no digo que están mejor que en la década del 60 y del 70, porque parece que nunca se volvió a repetir esa década en cuanto a derechos y beneficios de los trabajadores, tanto en Europa como en América. Pero se adaptan o construyen algún modelo alternativo donde lentamente van mejorando. Quizás ese lentamente van mejorando y que macroeconómicamente estén más ordenados que nosotros, no hace que nos igualen. Aún en nuestra crisis, en nuestra pobreza, en nuestra inflación, seguimos teniendo algunas cuestiones que nos diferencian del resto de los países hermanos. Y además tenemos un plus que es que no toda la población argentina, pero vastos sectores de nuestra población conserva esa cuestión de la puja distributiva, que es lo que nos permite tener, por lo menos a mí, una esperanza moderada, una expectativa de lo que viene, donde creo que se va a imponer el sentido común y la racionalidad de nuestro pueblo por la miopía y la torpeza de la mayoría de nuestra clase dirigente. Entonces ahí que en el 75-76 se produce ese crack en el mundo, se produce la llegada de la dictadura en Argentina, solo nos pega doble, siempre las crisis nos pegan doble a nosotros. Rodrigazo, dictadura, cambio de paradigma productivo en el mundo, renta financiera que se impone sobre renta productiva. Cuando llegamos en el 83 a la democracia, llegamos con un diagnóstico común. Si ustedes recuerdan la campaña de Alfonsín, de Luder, de Allende, los programas eran programas de una Argentina más ligada a los 60 y a los 70 que una Argentina post-dictadura. No había como consigna no pagar la deuda, romper con el fondo, hubo marcas impresionantes, pero no sé si teníamos un real, la clase dirigente en general, y hablo industriales, empresarios, intelectuales, políticos, gremiales, si teníamos en claro que Argentina estábamos engendrando. De esos 7-8% de pobres que Argentina tenía en el 75, ya en el 80 teníamos 20. Y creíamos que se recuperaban con crecimiento y con distribución. El crecimiento ordenaba la crisis. No teníamos todavía asimilado el término pobreza estructural. Y es más, no quiero hacer historia, pasemos rápidamente a Alfonsín, Menem, de la Rúa, pero cuando llega Néstor
Los primeros 4 años bajamos la pobreza en forma importantísima, de más del 60 que había dejado la crisis del 2001 al 30 y algo, 20 y algo, pero seguíamos sin tener en cuenta qué era la pobreza estructural, que aún con trabajo y con ingreso eran personas sin derechos y que eran pobres. Ese término no lo podíamos asimilar, o no lo podíamos ver, o no lo queríamos ver. Y así gobernamos hasta el 2015. Podemos tirarnos datos por la cabeza, cuántos pobres había, distribución de la riqueza, participación de los trabajadores en el PBI, que a veces lo escuchamos en el discurso de Cristina, de Alberto, nosotros mismos lo reivindicamos. Lo concreto que en el 2015 teníamos 20-25% de pobres, muchos de ellos estructurales, y que no sabíamos cómo resolverlo, y que había cambiado la ecuación económica del mundo, por lo tanto Argentina. Entonces lo que yo creo que Argentina requiere, así como entre la década del 30 y el 76 había un modelo que aún con dictadura, con violencia, también con inflación, más o menos se mantenía, había como un acuerdo tácito. No creo que hubiese un acuerdo expreso, pero había una idea, un rumbo de esa nave hacia donde navegaba. La clase dirigente argentina, la política, principalmente quienes hoy somos gobierno, los que le toque ser después del 10 de diciembre de este año, por supuesto la oposición, pero también la sociedad civil en los grupos económicos, los pequeños y medianos, los ciudadanos de a pie. Yo no digo que los 47 millones de argentinos somos una asamblea, pero tiene que haber una participación popular para recrear un nuevo acuerdo, recrear un nuevo modelo, un nuevo, pongan el término que quieran, pero una Argentina distinta que se pare sobre 3 o 4 paradigmas que hemos perdido. No tenemos en claro dónde estamos parados geopolíticamente, a veces nos movemos como una hoja al viento. Argentina siempre tuvo una posición clara en lo geopolítico, desde cuando aún peleamos por nuestra independencia, con Irigoyen, con Perón, bueno, con Rosas, Irigoyen, Perón, que era tratar de priorizar intereses nacionales, respetar la autodeterminación de los pueblos, pero no meternos en cuestiones ideológicas, sino priorizando los intereses de Argentina, que son más importantes a veces que los otros intereses que van bollando y jugando. Después, pararnos definitivamente sobre el trabajo y la producción. Queremos hablar de nuevos derechos de nueva generación, y tenemos que recuperar y consolidar los derechos históricos que tenía Argentina, que era trabajo, de inversión, producción. Si nosotros no ordenamos este esquema, y que implica construir una alianza sólida con los sectores agrícolas, ganaderos, agropecuarios, agroindustriales, con la industria pequeña, mediana, y también con la grande, y por supuesto con los trabajadores, con los comerciantes, es difícil que tengamos norte. Y esto requiere un acuerdo también con la oposición. Requiere tener con la oposición una posición política que no los vea como enemigos. Por más que nos dé bronca, no son enemigos, porque estamos en una etapa democrática. Y en la democracia no hay enemigos. Nadie mata a otro a botazos. Nadie únicamente agarra una urna de acero y le pega en la cabeza, pero va a ser preso. Pero el acuerdo tiene una sola exigencia, por lo menos nosotros lo vemos así. Tiene que resolver la crisis. Yo no creo en el pacto de la Moncloa, como se lo cuenta, porque resolvió una crisis de España, pero pensando en los poderes instituidos y en la clase política. Nosotros tenemos que hacer un acuerdo que resuelva los problemas de los argentinos, no de los empresarios, no de los políticos, no de las dirigencias, no de las élites, que en los últimos 40 años, tomando el 10 de diciembre del 23 a la fecha, no les ha ido mal a esas élites en las sucesivas crisis. Lo que le ha ido mal es a la mujer, al hombre, al argentino de a pie, que ha retrocedido, que tiene zozobra, que tiene... Y este presente pinta mejor que nunca esa crisis. O sea que lo que yo le quiero plantear es que cuando digo o dije el territorio tiene que ser prioritario sobre el barullo política, en definitiva es lo que dice Francisco. La realidad se impone sobre las ideas, y uno no reniega de ideas, por favor, pero la idea tiene que estar subordinada a la realidad. Y tenemos que construir una unidad, si no, no tenemos destino, si no nos vamos a seguir fagocitando, vamos a seguir retrocediendo y nuestro futuro va a ser un desastre. Pero paralelamente puede ser venturoso
puede ser una etapa de reconstrucción si entendemos lo que está en juego, que es el destino de Argentina. No está en juego el destino de Frente de Todos, de Cristina, de Alberto, de Massa, de Levita, ni de la política, ni de Juntos por el Cambio. Está en juego el destino de los argentinos. Si logramos entender eso y lo llevamos a la práctica y le damos cancha al pueblo argentino, que ha demostrado ser mejor en los años críticos que la clase dirigente, tenemos futuro, tenemos presente y tenemos futuro, y un futuro venturoso donde vuelva Argentina a ser justo, donde volvamos a pensar que a nuestros nietos les va a ir mejor que a nosotros, y no como hoy ocurre, que ni sabemos qué nos va a pasar mañana, aún aquellos que tenemos determinados realidad económica, entre comillas, con ciertas garantías. Muy bien, Fernando. Ponemos un punto en esta parte de tu charla, si te parece. Así es. Bueno, entonces ahora vamos a la segunda parte de Antropoceno, que es la más rica, la más interesante, sin desmerecer lo que siempre comenta nuestro invitado. Hoy en la sala tenemos 20 y pico de personas, estamos grabando esto un 23 de marzo, en una Argentina muy turbulenta. Los que quieren hacer preguntas, abajo tienen una manito, levanten y ya vamos haciendo el orden para preguntar. Yo ya tengo 3 en la fila, voy a respetar ese orden. El primero de ellos, Julián Clusellas. Adelante, Julián. No, buenas noches. Gracias por tu charla, la verdad me emociona y me pregunto por qué no te postulas. ¿A qué cree que me postule? A presidente, me parece que yo te vengo siguiendo hace muchos años, no soy peronista y tampoco de izquierda, pero sí creo que tenés una visión muy clara, lo dijiste muy bien recién. La verdad que solamente se han favorecido las élites, fundamentalmente la élite política y la patria contratista en la Argentina, a costa de todo el resto de los argentinos que trabajamos y producimos. Y me parece que tenés un discurso que vale la pena exponerlo y que la verdad no he encontrado personajes como vos que dan ganas de votar. Te agradezco. Brevemente, primero te agradezco, es bueno, a ver, yo a esta altura de mi vida creo que los políticos somos como los artistas. Yo hago política porque amo la política, nací en una casa política, siempre hice política, pero además creo que lo que buscamos es cariño, afecto, reconocimiento. Todos los políticos lo más curtido, lo que más se la bancan, después cuando alguien los putea o alguien dice un elogio, después te dice, che, ¿qué dijo usted? Y a uno le gusta, ya sabe lo que dijo, pero quiere volver a escucharlo. Y si te putearon también, hijo de puta, lo voy a quedar a trompar. Hay algo de eso, somos seres humanos, obviamente. Pero yo la tarea que me he dado en esta etapa, les repito, yo integro una organización que se llama Movimiento Evita. Yo tengo un diagnóstico respecto a este gobierno que lo planteé en mi ámbito orgánico en el 2019. Se lo dije a quien entonces era el presidente electo, se lo dije a algunos compañeros de la Cámpora y lamentablemente acerté en el 90%. Y la tarea que me di en los últimos tiempos es, yo tengo un gran afecto por Alberto Fernández, les aclaro que me he peleado de una forma que ni se imaginan, no para mandarme la parte que yo me peleo, sino porque también habla bien de él que él haya soportado semejante tipo de peleas. Y quiero acompañar este proceso, creo que corresponde acompañarlo hasta el final, para que sea lo más digno posible de una oportunidad que no hemos perdido, pero no hemos perdido tantas. Alfonsín se la perdió Menem, se la perdió Néstor. Yo creo que el problema es que no le dimos cabida al pueblo, pero yo quiero hacer eso. No quiero ser candidato, claro, ni concejal, ni diputado, en nada, no. Después si te eligen, si un día viene alguien y dice, che, ¿querés jugar de arquero? Y me entrenan, bueno, vuelvo a jugar de arquero, hoy no puedo ni agachar. Pero me parece que mi tarea es ayudar a construir una fuerza alternativa para el 2025 y 2027, porque este ciclo está agotado, esta política no da ¿por qué mi ley pega? Porque cuando dice, son una casta, son unos chorros, son unos incapaces, tiene razón. Obviamente que todos no son chorros. Obviamente que todos no son muy capaces, obviamente que todos no somos chorros, pero el resultado al común de la gente no se lo puedes explicar. Es increíble, no podemos explicar cómo puede ser que salgamos a la cancha y en 90 minutos nos hagan 110 goles. No da el tiempo y sin embargo lo hacemos, lo hemos hecho ahora, antes.
Entonces, me parece que cuidar la democracia, que no es la que me gustaría más participativa, y ayudar a construir una herramienta nueva, que tiene que haber gente nueva, no importa la edad, yo no soy de los que creo los pibes, por supuesto creo en los pibes, pero quiero decir que hay que meter... El cuadro más lúcido que tenía Levita se murió, tenía 90 años y era más lúcido que nosotros, que Oscar Baldovino, y pensaba con más audacia y con más radical y más revulsivo que lo más pendejo. No digo que... Pero tiene que haber gente nueva, no importa la edad, y que venga de la actividad, que venga del comercio, que venga de la cátedra, que venga del estudio jurídico, que venga de la plomería, que venga del campo. Los políticos estamos... Puede haber excepciones, y bueno, nos rescatarán después y estaremos para lo que tengamos que estar, pero confiemos en nuestro pueblo. El pueblo, vayan a Constitución a las 5 de la mañana, nos sentamos ahí y se te llena, se te hincha el pecho de orgullo y además se te caen las lágrimas. Esos tipos bancan, y por 80 lucas, por 70 lucas, por 110 lucas, a veces ni saben, van a agarrarse el mango todos los días, y nosotros a veces le hablamos de cosas que para realmente, me caliento, disculpen, pero hay cosas que no tienen nombre. Confiemos en nuestro pueblo y candidato, cuando la política es correcta, el candidato va a aparecer, tarde o temprano va a aparecer. Muy bien, sigo circulando la palabra, lo tengo ahora a Adolfo Storni. A ver, Adolfo, si frenás ahí un poquitito y te escuchamos en la pregunta. Adolfito Storni, a ver, espera, está silenciado. Dale. Ahí está, perfecto. Adelante, dale. Bueno, muchas gracias por la exposición, Fernando, muy interesante. Yo me siento un afiliado al Partido del Estudio, el Trabajo y la Producción, y siento que digamos, tengo 55 años y desde que soy más o menos consciente y lúcido, la época de los militares en adelante, no me siento representado por ningún partido político, ¿no? Porque todo lo que yo creo, siento que desde la dirigencia política vamos a contramano, ¿no? Y me pregunto por qué le cuesta entender tanto a la clase política cómo funciona, qué pasa, cómo se maneja la economía, qué pasa en la cabeza de un trabajador, en la cabeza de un estudiante, por qué, digamos, está tan alejada nuestra dirigencia política comparto, digamos, lo que tú dices del 75 en adelante. Yo creo que ahí hay un quiebre enorme como sociedad, y no podemos salir de esa trampa y seguimos añorando los 50, los 60, los 70, y no tenemos muchas cosas que rescatar, porque lo que hizo crisis fue esos años, y tenemos que buscar un postmodelo, y hay que fundar un nuevo modelo, y no veo que ninguno de la clase dirigente esté dispuesto a hacerlo, por más que haya ahora algunos discursos de ruptura, pero que son discursos, porque no sabemos cómo van a ser en la realidad. Pero ¿por qué le cuesta tanto a la clase política interpretar lo que quiere la ciudadanía, los que nos creemos representantes del trabajo, del estudio, de la producción, y por qué estamos tan huérfanos, ¿no? de dirigentes? Gracias. Chino. Yo me acuerdo, yo vine a estudiar a Buenos Aires en el 75, vivía en la Valle Riobamba, y después caí de casualidad en Lomas de Zamora. En realidad en Escalada, en la calle Villegas, casi Irigoyen, con la cuadra de Uriarte, límite con Lomas, y cuando se hace la post-Malvinas, yo me afilio al Partido Intransigente, pensando que, bueno, mi viejo era del Partido Intransigente, es una historia más psicológica que política, me parece. Pero no importa. En ese momento, vos ibas en cualquier barrio de Lomas de Zamora, cada 2 o 3 cuadras había una unidad básica. Cada 15, 20 cuadras había o un subcomité o un Ateneo Radical. Incluso el Partido Intransigente, que si bien Allende era de Lomas, era un partido muy chiquito, tenía 7 o 8 locales en Lomas. El Partido Comunista tenía 5 o 6 locales, la Democracia Cristiana, el MID, todo el mundo tenía. Y después estaba la Sociedad de Fomento, que en la Sociedad de Fomento había gente de la política, los clubes, era otra vida, era otro país. Hoy vos vas recorres cualquier distrito del país, no encontrás una unidad básica, un comité radical, ni en pedo. No hay más política. No se hace política. La política se profesionalizó. El peor error que se cometió en los 80, y yo creo que se hizo de buena leche, porque veníamos de la dictadura, el meter cuadros y militantes en el Estado
para bancar y fortalecer el Estado ante cualquier golpe militar o asonada militar, terminó siendo un boomerang, porque después terminás viviendo la política. Y cuando terminás viviendo la política, te aislás del común de la gente, porque vivís y charlás y dialogás y vas a cumpleaños y vas a reuniones, todo con la política. Y hablás con los militantes de la política, que no es como era antes, que uno militaba, laburaba de lo que laburara y de noche iba un rato a hacer política. Después tenía que laburar, nadie cobraba para pintar paredes, ni para poner una mesa, ni para abrir el local, como lo hace hoy. Vos vas a un club y lo haces de corazón, y vas al Rotary o vas a la actividad que vayas, no te pagan, lo haces porque tenés ganas. Entonces nos fuimos aislando sin querer, queriendo, y no tenemos idea de lo que pasa en la calle. ¿A mí qué me salvó? Que siempre me gustó el territorio. Yo en los 90, mi salud mental, y no volqué en términos morales, éticos o de honestidad, no sé si soy bueno o malo, sino porque estuve en el barrio, fui concejal en el barrio. Eso me salvó. Entonces yo hoy soy funcionario, tengo un despacho en la Casa de Gobierno, pero a la mañana tomo un café en el Británico. O voy acá al bar este que está en la esquina, que ahora no me acuerdo el nombre, en Perú y Carlos Calvo. Y camino, todas las mañanas camino 1 hora y voy a la plaza y me siento y voy a ver a San Lorenzo y voy, si puedo, voy al teatro y voy a un restaurante. Hay cara de orto, algunos te putean, otros te saludan. Pero tenés idea, ¿qué pasa? Subite un subte de vez en cuando, mirá la cara, vos olfateás. Entonces hay cosas que nosotros nos damos cuenta, muchos, los pocos que andamos en la calle, porque si sos bicho y te gusta la política y conoces gente, te das cuenta, cuando vos ves 3 caras, te das cuenta qué piensan de vos o qué piensan de la realidad. Si vas a la verdulería a comprar y estás un rato escuchando a las mujeres, te das cuenta que no hay lugar para explicaciones estructurales, por más que sean ciertas. Y hay muy buena gente en la política, pero no tiene ni idea de lo que pasa en la esquina. Porque vive, y después tienen el temor. ¿Qué me van a decir? Sí, te van a putear, flaco. ¿Qué te van a decir? No te van a aplaudir. Es como el fútbol. Si vos sos un jugador que errás 4 penales, salvo que seas, mira, JJ López, se fue al descenso con River, era Gardel y lo putearon. Entonces, imagínate en la política. No queda otra que volver a donde uno es. Uno lo que no ve, no lo sabe. No alcanza con leer encuestas. Tenés que ver, tenés que tocar, tenés que oler, tenés que sentir. Hablaste de buena gente en la política y el próximo que tiene la palabra estuvo en política y es buena gente. Lino, te escuchamos. Hola, buenas noches. Hola, Chino, ¿cómo estás? Un gusto oírte y coincido totalmente con tu caracterización, tanto la histórica como esta de ahora, ¿no? Y yo que he convivido con estas 2 tribus y coincido, hay gente buena y gente menos buena en todos lados. Pero el problema es que es un grupo de interés particular, la política, como vos decís. O sea, gente que depende de la política para vivir, porque tiene su sueldo. Y el lograr un consenso mayoritario va en contra de sus intereses, porque viven de la polarización. O sea, necesitan votos para llegar y para eso hay que dividir. Entonces yo no sé cómo ves vos la posibilidad de revertir este proceso y volver a esa forma de la política que coincido con vos. Cuando yo volví a Argentina en el 84, había juventudes políticas, era otra visión, no había grieta, digamos, había un ideal común de aportar desde las distintas perspectivas a mejorar el país. Y eso creo que se ha perdido. El tema es cómo volver para atrás y cómo pensás vos que se puede hacer para retomar ese camino y tal vez ese ideario de un país desarrollado, con igualdad de oportunidades, justo, que supimos ser en algún momento. Un gusto, Lino, la verdad un placer. Dijiste algo clave que a mí me costó muchos años entender. A mí me designan secretario de bloque de concejales del Partido Intransigente el 10 de diciembre o el 8 de diciembre del 83, después empezó fui secretario de bloque, asesor, concejal, después tuve un quilombo, después fui secretario, después con Néstor fui 12 años diputado provincial, 12, 8 concejal y 12. La última vez que yo quería entrar, porque necesitábamos entrar cuando acompañamos al Flaco Randazzo después de que le diera una paso,
y Cristina inteligentemente se fue del peronismo, armó 3 pasos y nos dejó solos. Cuando Emilio me propone ser candidato, cuando suponíamos que íbamos a la PASO, yo le decía a Emilio, yo no quiero ser candidato, vas a ser 16 años, me da vergüenza, ya me aburría ir. Mirá, a ver, vos jugás al fútbol, ¿qué te encanta? Entrar a la Bombonera, entrar a la cancha de San Lorenzo, entrar a la cancha de Vera, la de Tigre, a la que vos seas, entrar a la legislatura era... Ya llegó un momento yo no quería ir, la veía, no iba. Era presidente de bloque y me costaba ir. Y como vos decís, ¿a qué estaba atrapado? Terminé viviendo la política. El tipo que no es la persona que no es un buen tipo y se chorea todo no necesita el cargo. Los tipos que más o menos, que no somos el hombre nuevo, ni somos perfectos tampoco, pero que más o menos hacemos las cosas más o menos bien, no viviste. Si te perdés un cargo, después al año andas a los altos. ¿Sabes qué hice yo? Para darle el debate en el Levita, vendí mi casa. La vendí. Y me abrí 2 bares. Entonces ahora yo, si mañana me peleo con nadie, yo sé, como dicen mis amigos, la gorda tiene el papeo para vivir. Yo, con esa guita podemos vivir. Por ahí no nos va a alcanzar para muchas cosas. Tenemos que volver, por eso yo digo, hay que buscar dirigentes políticos que sea el pequeño y mediano productor, que sea el abogado, que sea el plomero, que por supuesto cuando va cobre su guita como le conviene, pero que después vuelva. Hay que evitar profesionalizar. Repito, se hizo de buena leche, pero la deformamos y después los 90 nos tiraron al carajo. Y después tener ideas nuevas, Lino, animarnos a ser revulsivos. Yo no tengo toda la respuesta, pero estoy seguro que si juntamos pibes, juntamos gente que ha sobrevivido, vos hablas con 3 o 4, yo tenía un mal concepto de los pibes. ¿Por qué? Porque los veía de la política. Esos son unos bucas, siempre te cagan. Ahora que soy pyme, los amo. Pero los tipos hacen, hay de todo, obvio. Imagínate, Argentina, habrá vivo, más rápido. Pero en general los tipos se matan laburando con toda la cancha en contra. Hacemos todo. Nosotros el Estado hace todo lo posible para cagarte. En todos lados. Sos investigador, te cagan. Sos al que quiera hacer las cosas bien. Bueno, ¿cómo se revierte eso? Cambiando la lógica, llenando de personas comunes, que son las mejores, y desplazando a los que creemos que somos importantes, que somos los políticos que estamos ocupando cargos hace 30, 40 años. Aún habiendo buena gente, aún habiendo gente lucia, pero hay un equipo cansado. No hay hambre. Cuando vos no tenés hambre, cuando no tenés vocación de gloria, cuando no querés cambiar nada, yo siempre pensé que el peor problema del Estado era la corrupción estructural, partiendo de la base que vivimos en un sistema financiero global, donde la corrupción es lo que motiva el funcionamiento de este capitalismo, es como la gasolina, la bicicleta. Me equivoqué. El principal problema del Estado argentino, de lo que yo vi, no me animo a generalizar, lo que yo vi, es la cantidad de ineptos y de cagones que hay. La cantidad de tipos que no hacen nada. Pero sí, no, es impresionante. Te estoy hablando de ministro, secretario de Estado, no te estoy hablando de un empleado pobre que tiene pánico porque no sabe lo que va a pasar. Impresionante. Muy bien, se puso caliente la reunión, nos quedan unos 15, 20 minutos, tengo en la lista 3 personas, si le parece cerramos con esas 3. El primero es Raúl Zavalía. Raúlito. No, está, vos teneme avisado. Raúlito, te escuchamos. Gracias, Chino, por la sinceridad de tus expresiones. No se escucha eso habitualmente de un dirigente, así que felicitaciones en eso. Ahora se me ocurría que en esto de cómo pasar de lo testimonial a algo que sea la construcción del poder, porque en el fondo la política construye poder simbólico, real, el que sea, y en ese poder simbólico, que creo que en algún punto vos estás como vinculado a esa cuestión, porque te interesan las ideas, la coherencia, etcétera, ¿por qué no juntar a un grupo de gente que no debe ser vos el único? Seguramente deben ser pocos, como si vos hay ineptos, hay gente que le gustó vivir del cargo, etcétera, pero debe haber me animo a decir, un 10, un 20, un X% de gente que está en lo mismo que planteás vos. ¿Y por qué no hacer algo en conjunto que tenga que ver con nos vamos de la política? No es que la política nos echó, sino nos vamos de la política para dejarle espacio a otros. En esa cuestión de vos decís, dejemos un espacio para que otros vengan, porque si lo tuyo es consistente, porque vos
digamos, por alguna cosa que dijiste, sos un tipo coherente entre lo que pensás y lo que haces, cómo generar esa posibilidad para que alguien diga, che, mirá, fíjate, acá hay un grupo de valientes que así como en los 70 se metieron en el partido intransigente, ahora se metieron en que si los políticos tenemos que irnos para que vengan otros, empecemos a dar el ejemplo. Es una idea que es una pregunta también. Nosotros tenemos el Levita hace poco presentó un partido que se llama el Partido de los Comunes, que es un partido electoral que reúne a todas las organizaciones sociales que siempre estuvieron fuera de la política. Muchas de ellas incluso son de esas organizaciones que en el 2000 estaban más cerca de Negri, y esa cosa antiestado, el poder popular o el poder por fuera del Estado, etcétera, etcétera. Hay una idea de meterlos adentro. Yo tengo una mirada, un matiz. Lo que pasa es que también el tiempo juega en contra nuestro y la realidad, vos planificás y la realidad te pasa, es como cuando haces un castillo en el mar, el agua te lo tira permanentemente. Para mí el partido era otro, pero bueno, este es el comienzo, se puede mejorar. Yo pensando en el 2025-2027, creo que el partido para mí es, nosotros descubrimos la densidad del movimiento cooperativo al tener un compañero trabajando en el INAES, donde hay un actor económico que implica el 10% del PBI, que nosotros hemos despreciado generalmente, le hemos dado muy poca bola. Después está el mundo de las mutuales, con los clarososcuros de las mutuales, pero están ahí. Y después tenés todas las organizaciones pymes, las que te gustan más, las que te gustan menos, las que son 4, los que están en arroz. Pero esos tipos, si han sobrevivido 30 años en este país, donde no le dan un crédito, cuando van al banco y dicen, no, pues usted tiene esto. A ver, ¿qué pyme puede entrar en un banco y decir que tiene todo el día, que no tiene juicio, que no tiene quilombo? Están todas medias como una nave que atraviesa una batalla, todas agujereadas. Si nosotros tomamos todos esos actores, más los pequeños y medianos productores que nos putean los del campo, nos putean por la 125, por aquello, por lo otro, pero son tipos que están plantados ahí construyendo otra Argentina, que ni siquiera el tema es la política, es otra mirada de una Argentina con otros valores, con otra cultura. Nosotros tenemos que tomar y aprender y poder influir uno en otro. Miren lo que le voy a decir, los evangelistas, que nosotros los transformamos en tipos de derecha, y se los regalamos a la derecha. Los evangelistas tienen valores que son trabajo, familia primero. Primero, no te chupes y no le pegues a tu germo. No le pegues a trompar a tu germo y a tus pibes. No chupes. Laburá. Crea algo, crea algún valor. Lo estoy simplificando y por supuesto que hay de todo. No es lo mismo ser bautista que ser pentecostal, no es lo mismo ser metodista que... Es un mundo. Pero son personas que ordenan, igual que los curitas en las villas, igual que los clubes, todos esos actores. Si yo quiero ser candidato, ahí va también a tu respuesta, si yo los busco para ser candidato no me creen. En cambio, si yo voy, y seguramente lo vamos a hacer después del 10 de diciembre, porque estamos jugando esta elección, no tenemos tiempo, a construir una nueva fuerza, que esté basada sobre el trabajo, sobre la inversión, sobre la educación, volver a valores casi prehistóricos, porque, a ver, los valores son bien común, solidaridad, honestidad, que pensamos que eran palabras, conceptos ya perimidos en el 83, hay que recuperarlos. Se puede armar un esquema, y no un esquema no de pretender tener el 52%, porque vamos a ir a gobiernos de coaliciones, porque está todo fragmentado, y ahí poder influir, y buscar a los investigadores, y pensar en los pibes que están con el tema del medio ambiente y el problema indígena, armar todo un combo que va a ser difícil armarlo, pero de ahí puede surgir algo nuevo. Y tomar los mejores, no importa si vienen del radicalismo, si vienen del peronismo, si vienen de la izquierda, si pasó por justo... Si el tipo es de más o menos derecho, más o menos sensato, más o menos razonable, vos podés construir una nueva fuerza. Porque nos distraen con debates ideológicos que no tienen nada que ver con lo que nos pasa. Y el tema por ahí pasa por apagar o prender la luz, no por discutir si vamos a pararnos de cara a Caracas o que Washington o que no sé qué. Cuando tenemos que ver si apagamos o prendemos la luz. ¿Cómo estamos de tiempo, Chino? ¿Tenemos para 3 preguntitas más todavía? Yo no voy a ver a Argentina, yo por ustedes, yo no lo veo al partido, claro. Perfecto, entonces le damos la palabra a Ricardo Inti Alper a bordo de su nave. Dale, Inti. ¿Cómo andan? Que bueno, a ver, ahora voy a tratar de estacionar porque venía manejando.
Yo me Tenía ganas de retomar. manejaba, pero no te reconocía, Inti. ¿Cómo anda, Chino? A ver, primero, nada, les cuento a todos que el Chino y yo tenemos una relación de diálogo desde hace 12 años y algunas cosas hemos hecho y creo que debe haber discutido conmigo, no digo como con Alberto Fernández, pero debe haber discutido mucho también. Y, y para mí vale la pena discutir con él. O sea, por eso por ahí quiero decir ahora algo que puede sonar a discusión, pero es discusión con alguien que vale la pena. Eso yo se lo dije a él un montón de veces y creo que está bien repetirlo. Yo quería retomar algo de lo que dijo el Chino muy rápido, de la cuestión de cuando en el 75 se cae un modelo y, y digamos lo financiero le empieza a ganar a lo productivo. Yo quiero tomar una idea de eso que para mí es muy clave, que es que un país que se construía de abajo hacia arriba y en donde la organización de la comunidad se daba en términos de sociedades de fomento, se daba en términos de cooperativas de servicios públicos, se daba en términos de cámaras empresariales, se transforma en una Argentina en donde los Estados Unidos articulan algunos elementos para que la Argentina pase de tener 7.000 millones de dólares de deuda a 42.000, eso fue lo que se vivió durante la dictadura, y la Argentina que se construía de abajo para arriba se empieza a construir de arriba para abajo, y la política empieza a ser básicamente la administración de la caja y no la resolución de los conflictos del hacer. O sea, había una Argentina en donde la política articulaba lo productivo y después empezó a articular lo presupuestario. Fue algo totalmente diferente. Me llamó mucho la atención, Chino, que recién, diga, como para mí esto es eje y nunca hablamos de eso, me llamó mucho la atención cuando dijiste, para mí la transformación se da en el 70 y pico y a partir de, y nombraste el tema de los petrodólares. Yo tengo una lectura que es que cuando los petrodólares sobraron en el mundo y los yanquis dijeron, bueno, le compramos a los árabes, pero depositen la guita en Estados Unidos, después hubo una corriente de endeudar a los países del mundo y entramos como chorlitos en una de la que no salimos nunca. En el marco de eso, que para mí es un fenómeno interesante a prestarle atención, yo creo que la reconstrucción de la que todos creo que los que estamos acá tenemos ganas de que ocurra, es básicamente que se vuelva a producir riqueza en la Argentina desde los 47 millones de habitantes para arriba y no que se repartan migajas desde Balcarce 50 hacia los que les toque. En ese marco, lo que yo un poco le quería decir al Chino delante del grupo, porque nos conocemos todos y nos conocemos bastante, es, digamos, desde mi mirada, lo que viene es apostar al pueblo en serio, es tener fe en el pueblo argentino. Todos saben que a mí me gusta mucho lo financiero, y para mí tener fe es darle crédito. ¿Se entiende? O sea, para mí tener fe en los docentes argentinos que puedan comprarse una casa a crédito, tener fe en los vecinos de que puedan pavimentar a crédito, y es cambiar esa matriz de toma de decisiones políticas, que básicamente es la asignación discrecional de recursos escasos, por volver a un país en donde cada comunidad, cada familia y cada persona brillen en todo su potencial, acompañados por un Estado que se pone a su servicio y no por encima. En ese marco, Chino, te vuelvo a insistir ahora delante de 20 personas, de las cuales varios son amigos, en la invitación que a veces te hago de armar la fiduciaria Evita, porque muchos que por ahí hacemos consultorio a la mañana, perdón, hospital a la mañana y consultorio a la tarde, porque a la tarde nos ganamos la guita con la cual vivimos plenos y felices y a la mañana le dedicamos un rato al trabajo comunitario, como hicieron decenas de miles de médicos en la Argentina laburando en hospitales desde hace 100 años. Muchos nos estamos imponiendo que gane quien gane durante los próximos 4 años, tal vez yo desde mi lugar tratando de organizar la izquierda de la derecha, yo políticamente lo sintetizo así, estoy tratando de hacer eso, ¿no? Ya que va a ganar la derecha, organizar el a la izquierda.
queremos que los 5.000 barrios populares de Argentina y los 15.000 barrios que hoy en día están subdesarrollados y las 3 millones de familias que no son una pyme se conviertan en una pyme y en barrios desarrollados. La invitación es simple. Algunos nos estamos rompiendo el alma para poder organizar 3 millones de créditos en un país en donde lo que quedó claro es que está volando la macroeconomía porque no sabemos administrar el ahorro. O sea, es el único país del mundo en donde el ahorro es el principal problema porque como no hay que hacer, se va al dólar. Yo insisto en esto de que las organizaciones sociales, lejos de desaparecer, que el movimiento Evita, lejos de desaparecer, tiene que hacerse cada día más productivo, y te invito a vos, que sos, desde afuera uno te ve como el segundo de Evita, no importa, por ahí estoy diciendo una boludez, pero más o menos sos un tipo reconocido como un dirigente, no solo como un militante, a que se tomen en serio la posibilidad de urbanizar 1.000 barrios, en donde a 200 familias promedio viven 200.000 familias, 800.000 personas, y de verdad nos hagamos cargo de la Argentina, los argentinos, y medio nos caguemos en quién está en la Casa Rosada, pero en el buen sentido, no en el malo. Esa es la invitación, es la reflexión. Varios de los que están acá a mí me soportan hablar como me soportás vos, estarán algunos de acuerdo, otros no, pero bueno, no quería dejar de decirlo y vuelvo sí a decir algo que es, el chino es una de las pocas personas con las cuales uno puede hablar en serio de cuestiones complejas, estando en profundos desacuerdos, lo cual vale oro, ¿no? Porque hablar con los que uno está de acuerdo es una boludez. Muy bien. Chino. Comparto todo lo que dijo, pero quiero agregar algo. Que habla muy bien de Inti. Le he fallado algunas veces a Inti, no lo dijo. Él me ha planteado cosas, yo le dije, sí, bueno, dale, y después esa inacción o esas cuestiones del Estado, yo no supe resolverla. Quizás yo que digo que hay muchos cagones, no tuve el valor de hacerlo, porque tenía que romper la cabeza a alguien por ahí o patear una puerta. No sé, no importa, pero le fallé. Y eso que él me dice tiene un problema, Inti. Tiene Inti sobre mí, cada vez que me habla me deja pensando y me rompe la cabeza. Me dura varios días, nunca se lo dije. Por eso ahora cuando te escuchaba anoté, lo voy a llamar a Inti el lunes, me voy a juntar con otro pibe que tiene ideas parecidas a las tuyas y lo tenemos que hacer. Porque a lo mejor estos últimos meses sirven no para hacer lo que dice Inti, porque Inti ya te lo dice, hay que hacerlo ayer, pero por lo menos plantear los cimientos para lo que viene y tener instrumentos para poder resolver temas más allá de quien ponga la guita. Gracias, Inti. Bien. Mario Lanari. Sí, muy interesante. Pregunta, si gran parte del diagnóstico es que es la gente que ejerce la política la que falla, por incapacidad, por lo que sea, porque siempre están o porque viven de la política. ¿Algunos de ustedes ha pensado la posibilidad de modificar esta situación forzándola o conduciéndola a través de una ley? ¿Algún instrumento legal emanado del Congreso que sin subvertir las instituciones haga que haya una renovación en los cuadros políticos? No sé si soy claro. Así que una ley que promueva el cambio, porque el chino, perdón, voy a ser muy, muy burdo y esto tal vez es más sentimental que racional. Yo soy padre de familia y tengo 2 hijos varones que a veces hacen comentarios subversivos de derecha, así como en mi época había subversión de izquierda. Están cansados. Votarían a Milei, ¿está bien? Entonces, ¿por qué? El argumento de ellos es que el cambio gradual es imposible. Quieren un cambio cualitativo o disruptivo y por lo tanto no ven
que el camino sea institucional. Entonces, yo me pregunto, si como vos hay más gente que es consciente de esta problemática, ¿no podría ser una ley, un instrumento para tratar de acelerar el cambio? No, primero yo no sé si cuántas personas en la política tienen... Yo en Levita conozco unos cuantos que piensan como yo, otros no. Repito, Levita es una fuerza muy diversa y somos muy respetuosos y convivimos hace 20 años porque no pensamos exactamente lo mismo, tenemos algunas cuestiones, sí, obviamente, que nos unen, si no seríamos una armada brancaleones, aunque a veces nos parecemos, somos iguales que el resto de los políticos, no es que somos mejores, somos parecidos. Lo único que nos salva es los pies en la tierra, nuestra base, el 70% de nuestra fuerza está parada en el barrio. Pero tampoco queremos una fuerza del barrio, solo queremos que crecer hacia los sectores medios bajos y sectores medios, que en algún momento con Néstor y Cristina se pudo y luego eso se rompió. Yo creo en los procesos graduales, pero sobre todo creo en la historia, y si la historia determina que el cambio sea abrupto, será abrupto. Qué sé yo no sé qué intelectual vio venir a Perón y sobre todo al pueblo organizado. Creo que nadie lo había escrito en la forma que se dio. Todos los que escribieron cómo se iba a dar la revolución en Europa, nadie pensaba que iba a ser en Rusia. Las cosas a veces ocurren, o muchas veces ocurren, gracias a Dios. Yo creo que hay que buscar, en la medida que haya un proceso de transformación, mecanismos institucionales. Por ejemplo, Estados Unidos lo tiene resuelto, son 2 años vos sos presidente 2 veces y nunca más te volvés a tu casa. México una sola vez, bueno, después siguen hasta el dedazo. Digo, ningún método es perfecto. Después tenés cosas que son contradictorias. Si en un pueblo a un tipo lo votan porque está conforme, decís, bueno, pero tiene 2 años de reelección, después no. Es medio complejo todo. Lo que a mí me parece que en la medida que logremos que la política sea una cuestión, nunca el común de la gente se va a involucrar 100%. Y la política, si leemos cualquier libro de historia, en la Edad Media o antes de... Ya con los persas había siempre quilombo con los reyes, con los emperadores, con los tiranos. Siempre fue parecido, no es que ahora se agravó. El tema es que hay condiciones para ir mucho mejor, porque hace 30 años Argentina tenía 8% de pobres, o 40. Hoy tenemos 40 y podemos seguir creciendo. Y éramos mucho más justos acá, en España, en Italia y en México, y hoy no es así. Estados Unidos es un país mucho más injusto. A mí no me preocupan los pibes, sí me preocupan que un pibe vote a Milei. Tengo un debate con algunos amigos, no me asusta ese concepto de derecha, porque en la medida que la política y el gobierno vaya resolviendo problemas concretos, eso se va a encauzar. El tema es si no se encauza, sí puede aparecer una expresión rupturista, no soy de derecha y voto a Milei, que rompan todo, que vayamos a una situación de violencia, que yo no la veo en la Argentina, que no veo condiciones. Pero repito, muchas veces uno no ve lo que no quiere ver o no ve lo que está detrás de la ola, y detrás de la ola aparece. Pero tenemos que ir a una reforma política también. Pero para que haya una reforma política que sea viable y sirva, tiene que haber también un cambio político cualitativo, que no pasa solamente por los dirigentes, pasa por una mayor participación de los sectores populares. Y generalmente la política la hacemos para adentro y cada vez nos encerramos más y todo pasa por votar cada 2 años. Y hay cosas que yo no sé cómo se hacen. Habrá que escuchar, hablar con personas que sepan más, otras experiencias en otros lugares del mundo, gente que tenga más elementos por ahí, desde intelectuales en términos institucionales hasta antropológicos. No me animo pero sí, lo que estoy seguro es que hacer lo mismo nos lleva al mismo resultado. Hay que buscar otros caminos. Aunque no haya camino, bueno, como decía el poeta, lo construiremos el camino andando. De tanto andar por ahí se transformará en un camino. Le damos la palabra a Darío Pico y cerramos las posturas. Dale, Darío. Sí, usted ha descrito crudamente un fenómeno que yo he vivido desde los fines del primer peronismo, que puede resumirse en el reemplazo de la participación de la gente por las burocracias políticas.
agravadas por la extrema parandulización de la política. Me refiero con eso a que muchísimas veces los dirigentes políticos han sido elegidos simplemente porque eran personas conocidas. Tenemos el caso de varios deportistas famosos que de pronto fueron convertidos en candidatos a vicepresidentes, etc. Ese fenómeno, agravado por la ineptitud que usted describe, por la, digamos así, lo timorato de muchos políticos, plantea simplemente este interrogante: ¿quién en general estamos todos de acuerdo en que es necesaria una reformulación de la participación de la gente en la política? Ahora, ¿quién va a manejarla? La clase dirigente que tenemos difícilmente puede hacerlo, porque sería un cambio del que los primeros perjudicados serían ellos. Quedó la pregunta en el aire entonces, ¿no? No, coincido, por eso yo decía que me parece que la propuesta, a mí me encantaría, porque sos candidato a presidente. Yo estoy pensando yo creo que este partido está jugado y sin ficha. Igual creo que electoralmente todo indica que puede ganar la oposición, pero no está dicha la última palabra. El rechazo por la política es total y absoluto, no es que rechaza al oficialismo y no la oposición, rechazan a los dos. De acuerdo, de acuerdo. Ocurre que la oposición no es gobierno, somos nosotros los que estamos en la cancha, entonces nos putean más a nosotros y con razón. Pero a mí me parece que después del 10 de diciembre del 2023, algunos, 20, 40, 100, veremos, yo tengo expectativa que vamos a hacer muchos, hay que salir a construir una nueva fuerza, pero los que salgamos, repito, no tenemos que decir todo esto es para que nosotros seamos. Tenemos que ser armadores de un juego al que no vamos a jugar. Tenemos que ser armadores de un partido que vamos a estar en la tribuna. Después, si alguien nos invita a entrar, tienen que invitarnos y que quede claro que nos invitan, no que nosotros hacemos toda esa maniobra para hacer, porque ahí estamos rompiendo el contrato tácito o expreso que estamos construyendo para hacer algo diferente, nuevo, novedoso, dinámico. Joven no en la edad, sino joven en el sentido de pertenencia a una estructura política. Hay pibes de 25 años que tienen una cabeza de Matusalén y hay personas de 80 años que tienen una cabeza de pibito de 15. Pero el que está metido ya de cuerpo y alma a un sistema que aunque vos no seas un corrupto, te termina arrastrando a un lugar estructuralmente corrupto, porque te meten en esa mierda, bueno, ¿qué va a hacer? Quédate ahí, pero si los que no estamos dispuestos a salir para caminar otras veredas, otras calles, tenemos que también tener la voluntad, la inteligencia de porque a ver, yo voy a buscar a un pequeño productor de Casilda, o en un pueblito del sur de Córdoba, le toco el timbre, entonces me te hacen pedo, chino, yo me meto a hacer qué. O sea, hay que construir un proyecto, hay que empezar a charlar para diseñar que vea que es posible tener una nueva Argentina donde su pueblo, su localidad, su paraje, su campo, su industria, su comercio, su estudio jurídico, su puesto de vendedor ambulante, su lugar de delegado gremial o de concejal de un pueblo, vale la pena para construir una nueva Argentina. Supongo lo que habrán sentido los patriotas que alguna vez acompañaron a Belgrano o a San Martino. Yo me imagino a veces cómo eran los tipos que cabalgaban con Varela o con Peñalosa, ¿no? O con Pancho Ramírez, o con la Madrid, si querés, o con Paz, o con la Valle del lado unitario. Todos pelearon con San Martín por la independencia. Esos tipos, digo, subirse un caballo, algo estaban al pedo, y dicen, che, pará, vieja, ahora vuelvo. Algo los movía. Si nosotros logramos reconstruir eso, que yo creo que lo tenemos adentro, hay que buscarlo, hay que construirlo. A lo mejor no somos nosotros seremos los que lo anunciamos y vienen otros detrás, pero yo... A ver, primero, la dirigencia es reflejo del pueblo, no es que el pueblo nuestro es belga y los dirigentes somos de Zimbabue. Y en general hay un promedio, pero en las últimas décadas el promedio varió. El promedio del pueblo, aún acertando o equivocándose a la hora de votar, porque los pueblos no somos infalibles, está cerca de 4, como para, viste, si pedís 3, podés pedir, sacaste un 3, podés pedir mesa en la facultad. Los dirigentes estamos casi todos en 2.
No podemos pedir ni siquiera mesa. A veces ni copiando no damos bien el examen. Y el pueblo, que se copia también, porque no es que está lleno de hombres perfectos, nos conocemos a nuestros amigos, vecinos, primos, todo. Si no la pelean, se caen del mapa. Y la política a veces no se cae del mapa. O determinados empresarios, determinados intelectuales, o determinados periodistas. Hay una élite que trasciende los políticos. Yo digo los políticos porque somos los que nos votan para gobernar. Tenemos más responsabilidad, nos tenemos que hacer cargo de eso. A lo mejor hasta si querés es voluntarista lo mío y me invento una historia para poder seguir haciendo política. Que quiero creer que el pueblo es eso. Bueno, yo no leí mucho a Gramsci, pero es esa frase que dice: manejémonos entre el pesimismo de la realidad y la voluntad de lucha del pueblo. Bueno, hay un término medio ahí como para transitar y que nosotros podamos construir una Argentina nueva, diferente, la que nos merecemos. Además, se merecen nuestros pibes, ¿no? Como alguien habló de los pibes, yo quiero que mi pibe viva un país mejor y mi nieto que estamos viendo nosotros, que le estamos dejando nosotros. Luis Fernando Chino Navarro, los hemos convocado para hablar sobre conocimiento territorial, más conocimiento territorial y menos barullo político. Te pido un minutito, alguna cosa para el cierre, y grabamos esto y lo publicamos mañana. A ver. Agradecerles. Cuando venía en el camino, les pedí una postergación porque tenía que ir a mi psicólogo, me había olvidado, y digo, este tipo está loco. La charla le había pedido que la posterguen y venía medio, porque no nos dimos cuenta que jugaba la selección, etcétera, etcétera, aunque yo repito, no me encanta el fútbol, pero no tengo ganas de verlo con Panamá. No por Panamá, sino porque pero me siento gratificado, me siento reconfortado, y lo que ustedes tienen que tener en claro, que así como hay 20 de ustedes hoy acá, hay 20 en muchos lugares. El tema es juntar esos 20. Esos 7, esos 14, hay muchos. Es como cuando vos recorres, viste, y ves gente jugando a la pelota bajo una autopista, en una vereda, en la plaza, hay muchos. Por supuesto, la selección, para jugar a la selección tenés que pesar 65 kilos y entrenar todos los días, pero jugar al fútbol hay muchos. Y esto hay que jugar a la política o hacer política de cada uno en su lugar. Se requiere masividad, pero se requiere equipo, se requiere tener una camiseta parecida, por lo menos, pensar algo similar, ni siquiera igual. Y yo creo que si Argentina ha llegado hasta donde llegó, después de todas las cagadas que hemos hecho en las últimas décadas, es porque hay un pueblo que banca. Por eso digo, el pueblo está más cerca de 4. Yo siempre soy con las notas muy para abajo, ¿no? Ponerle, si querés, más cerca de 6. Lo que estoy seguro es que la clase dirigente en general no aprobamos ninguno. Y si aprobamos de pedo. Confiemos en el pueblo, ahí vamos a encontrar el camino y vamos a encauzar a la Argentina. Hemos conversado con el Chino. La próxima vez no vayas al psicólogo, vení acá a Antropoceno y vamos a sacar muchas buenas ideas. Queremos agradecerte y agradecer a todos los que estuvieron presentes en esta jornada. Y nos vamos a encontrar, Dios mediante, la semana que viene aquí en Antropoceno. Despedimos al Chino y les anuncio quién viene la semana que viene. Gracias, Chino. Buen fin de semana largo. Gracias. Les confirmo, la semana que viene tenemos calentito. En lugar de nuestro invitado va a venir Juan Lach. Así que, señores, prepárense que tenemos una semana muy entretenida. Y Chino, te invitamos a que te sumas a nuestro ciclo. Todos los jueves son de Antropoceno. Abrazo grande, nos vemos. Hasta la semana que viene. Antropoceno.